Bien, buenas tardes muchachos, buenas tardes señoritas. Sean bienvenidos a esta segunda charla del grupo de previsión social Electricistas Iluminando el Futuro. Para empezar, por favor, si pueden dejar su nombre en el chat, les agradecería. Esta charla trata sobre la eficiencia energética y profundizaremos un poco más en lo que es el cálculo de iluminiscencia. Para empezar, muchachos, vamos a definir qué es, ¿no?, la eficiencia energética. Con eficiencia energética nos referimos a la utilización de tecnologías que requieren de una menor cantidad de energía para conseguir el mismo rendimiento o realizar la misma función. Es decir, conseguimos lo mismo, pero utilizando menos energía, ¿no? Bien, ¿y por qué es importante la eficiencia energética, muchachos? ¿Por qué es necesario? ¿De dónde nace, no? A lo largo del tiempo, ¿no?, de estos últimos años, se ve que la demanda de energía eléctrica, es decir, el consumo de energía eléctrica en el Perú y en el mundo, año tras año va incrementándose. Como podemos observar en la gráfica, desde el año 2015 no ha parado de incrementar y se prevé que esto siga siendo así durante los próximos años. Esto es ya sea porque son varios factores, ¿no? Uno de ellos puede ser que es el aumento de la población, ¿no? Cada vez hay mayor población, también en cada domicilio hay más artefactos, ¿no? Más dispositivos que alimentar, más potentes. Antes incluso no había incluso smartphones, ¿no?, o otros dispositivos. Cada vez en los domicilios hay, no sé, lavadoras, microondas, más teléfonos celulares, y esto incrementa de todas maneras el consumo eléctrico. Ok, consumimos más, pero también se genera más, obviamente, para el consumo. Y en estas dos gráficas tenemos la generación según el recurso utilizado de dos distintas fechas, ¿no? Uno es el 18 de junio de 2020 y el otro es del 20 de abril de 2021. Elegí estas fechas por la diferencia que hay, ¿no?, entre lluvias. Y como se ve en la primera imagen, la mayor parte se genera de forma hídrica, ¿no?, aprovechando las centrales hidroeléctricas, los ríos, su caudal, y una parte se utiliza utilizando como base el gas natural. Como podemos observar, es más o menos un 40%, el cual se genera en base a gas natural. Y en la segunda gráfica igual es un poco menos, pero de todas maneras es un porcentaje bastante considerable. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues como sabemos, el gas natural, a pesar de no ser el más contaminante, de todas maneras produce gases de efecto invernadero. Y incluso esto hace que la tarifa eléctrica se eleve. Esos son sus dos principales motivos, ¿no?, de lo cual tenemos que hacer uso eficiente de la energía eléctrica. De estas fuentes que he mencionado, vamos a hablar un poquito nomás. Las centrales hidroeléctricas, ¿no?, que es una fuente renovable. Aquí podemos ver cómo es su funcionamiento, el básico de una central hidroeléctrica. Necesitamos un embalse, ¿no?, en un río, con la ayuda de una presa, hacemos esto. El agua que está embalsada pasa por una tubería, la cual hace girar una turbina, que a su vez está conectado a un generador, y este generador es el que se encarga de transformar, ¿no?, la energía cinética, el movimiento del agua, en energía eléctrica. Y pasa luego por un transformador que luego es llevado por líneas de transmisión y distribución a nuestros hogares. Y las centrales térmicas, ¿no?, lo que hemos visto a gas, en base a gas natural en nuestro país. Antiguamente, bueno, no tan antiguamente, hace unos años, se producía también en base a carbón y petróleo. Felizmente eso ya no es así, debido a que estos también eran ya demasiado contaminantes y también por el costo que estos tenían, ¿no? No era rentable para las empresas ni para nadie producir con este tipo de recursos. Y vemos el funcionamiento básico de una central térmica. ¿Cómo funciona esto? Usamos el gas natural, nuestro combustible, para calentar el agua de una caldera. Este agua de la caldera se calienta y se convierte en vapor de agua. Este vapor de agua
está a mucha presión y a mucha temperatura. Y este pasa a través de unas tuberías, este vapor de agua, lo cual hace girar a una turbina. Esta turbina, al igual que en la central hidroeléctrica, hace también girar a un generador, ¿no? El eje del generador que produce una energía eléctrica, ¿no? Este es el encargado. Y luego ya se transporta por las líneas de transmisión. Bien, entonces, ahora que se ha comprendido el problema, ¿qué es lo que podemos hacer, no? Lo primero que tenemos que hacer es un uso responsable de la energía eléctrica. ¿Y cómo podemos hacer esto, no? También podemos hacerlo aprendiendo cuánto consumen nuestros electrodomésticos, ¿no? Para tener una visión, ¿no? De lo que realmente cuesta cada artefacto, cada dispositivo a fin de mes. Y también saber elegir los electrodomésticos y luminarias. Tenemos que saber elegir el más eficiente, ¿no? No necesariamente el más barato ni el más caro, sino el más eficiente y que cumpla con nuestras expectativas. Y como último, pero no menos importante, seguir algunos tips para el uso eficiente. Bien. Esto es lo que me refiero con saber elegir, ¿no? El producto, el electrodoméstico que vamos a comprar, que vamos a adquirir. No sé si han visto, seguramente que sí, la etiqueta de eficiencia energética en distintos centros comerciales, en tiendas de electrodomésticos. Cada uno de estos electrodomésticos tiene su etiqueta de eficiencia energética, ya sea un microondas, un frigorífico, una lavadora, una televisión, una impresora, hasta los focos, ¿no? Tienen esta etiqueta. Como es natural, vemos que está clasificado de A+++ a D. Y obviamente siendo el A+++ el más eficiente. Como vemos ahí dice consumo inferior al 55% de la media. Y siendo la D el menos eficiente. Ok, la mayoría de los electrodomésticos que encontramos hoy en día generalmente tienen las tres primeras A's, ¿no? A++, A++ y A+. Tenemos que elegir entre estos tres, básicamente, y siempre elegir el primero, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuánto consume mi electrodoméstico? A la izquierda tenemos una clasificación de algunos dispositivos, algunos electrodomésticos, según su consumo. En bajo tenemos algunos dispositivos como es los focos, un frigorífico, ¿no? un televisor, los cuales, si es bien, tienen un bajo consumo, pero los utilizamos bastante. En medio, en consumo medio, tenemos algunos dispositivos que sí requieren de una mayor potencia, pero también los usamos un poco menos. Y en la clasificación de alto, por decir el horno eléctrico, ¿no? El horno microondas, tiene un consumo bastante alto, pero lo usamos poco, ¿no? Si vemos en cuestión de tiempo, a lo más tal vez una media hora lo usamos al día. Ok, para empezar, tenemos que determinar cuántos kilowatts por hora consumen nuestros dispositivos. Esto lo sabemos gracias a las etiquetas o placas que tienen nuestros dispositivos, ya sea en la parte posterior de ellos o en la parte lateral, en la base, en algunas ocasiones. Y, por ejemplo, en la tele lo tenemos atrás, ¿no? Luego de esto, de saber cuánta potencia consume, tenemos que ver cuántas horas diarias usamos estos dispositivos, ¿no? En el caso de una tele puede ser tal vez unas 5, 6, 7, 8 horas, ¿no? Dependiendo de cada hogar que esto. Y una vez conociendo esto, podemos realizar el cálculo para ver cuánto nos cuesta a fin de mes el uso de estos electrodomésticos, estos dispositivos. Aquí un pequeño ejemplo del cálculo. Tenemos una televisión, ¿no? La etiqueta de una televisión, lo cual, entre otros parámetros, tenemos su potencia, es de 180 watts. Para empezar, tenemos que convertir estos 180 watts en kilowatts. Esto es porque la tarifación eléctrica se hace en kilowatts, ¿no? Y lo convertimos solamente dividiéndolo entre 1000, ¿no? 180 entre 1000 serían 0,18 kilowatts. Segunda, calculamos el número de horas mensuales que lo usamos, ¿no? Por decir, si lo usamos unas 6 horas diarias, en 30 días, que son un mes, nos da unas 180 horas.
Y como tercer paso, calculamos lo que nos cuesta. Entonces multiplicamos los 0,18 kilowatts por las 180 horas de uso. Y este es un tercer factor que la tarifa eléctrica promedio ahora mismo está en 0,57 céntimos de sol. Entonces, esto, si lo multiplicamos, nos daría un total de 18,47 soles. Esto se refleja en la factura al final de mes, ¿no? Entonces ya podemos saber cuánto nos costaría si usamos en ese tiempo la televisión. Claro, dependiendo de qué televisión varía la potencia consumida, ¿no? Esto pueden fijarse ustedes en su casa, su televisión, cuánto consume. Bien, ahora sobre las luminarias. Cuando adquirimos una nueva luminaria, hay factores en los cuales nos tenemos que fijar. Aquí tengo una luminaria típica, ¿no? Tenemos que fijarnos para empezar en el tipo de luminaria, qué tecnología es, ¿no? Capaz ustedes ya saben, hay incandescente, fluorescente, LED. Luego, en cuánto consume, aquí como podemos observar, consume 12 watts. Los lumen, que ahora explicaré un poco más de eso, aquí nos dice que tiene 1110 lumen. Como cuarto parámetro nos podemos fijar en la tensión de funcionamiento, ¿no? Aunque no creo, nos podemos equivocar, ¿no? También hay focos de 12 voltios, de 20 voltios, entonces tenemos que fijarnos de todas maneras. Y como quinto parámetro, el tipo de luz, ¿no? Cálida y fría. Esto hace referencia al tipo de luz que emite, ¿no? Por decir, la luz cálida nos emite una luz más amarillenta y la luz fría es blanca, ¿no? La más común, creo. Bien, acá podemos tener una pequeña gráfica de los tipos de luminarias que tenemos. Como les dije, incandescentes, halógenas, fluorescentes y diodo, ¿no? Que es la LED. Su acrónimo es el diodo emisor de luz. Y podemos ver en la tabla los lúmenes, así como breve descripción, es cuánto ilumina, ¿no? Cada foco, como se detalló en la caja de antes. Por decir, si ilumina 450 lumen, ¿no? Es su capacidad de iluminación. Para un foco incandescente, es decir, que utiliza esta tecnología, consumirá unos 40 watts, como podemos ver en la primera fila. Para estos mismos 450 lúmenes de iluminación, a un halógeno consumirá 29 watts. Para un fluorescente consumirá 9 watts. Y para un LED consumirá 8 watts. Es decir, estamos iluminando lo mismo, pero estamos consumiendo menos energía, si se dan cuenta con el foco LED. Además, también, si vemos su duración en la tabla, los focos LED duran muchos más años. En la incandescente solamente un año, las halógenas de 1 a 3 años, fluorescentes de 6 a 10 años. Y como podemos ver, los LED hasta 25 años nos puede durar. El ahorro también es de más del 80% en comparación con los incandescentes. Y también algunos tips, ¿no? Para seguir, por decir, apagar la luz antes de salir de una habitación. Siempre nos lo decían nuestros padres, ¿no? A veces no hacemos caso. Después, utilizar la luz natural lo máximo posible, ¿no? Si tenemos ventanas que podamos usar, ¿no? Durante el día, sería perfecto abrir las cortinas, abrir las persianas. Y también instalar sensores de presencia o movimiento. Esto se ve más en centros comerciales, en lugares grandes, ¿no? Donde la afluencia de gente es mayor. Es decir, estos sienten la presencia de una persona y se enciende el foco. Cuando ya no detecta a esta persona, pues se apaga, ¿no? También es una forma útil de ahorrar energía. Más para zonas, por decir, como pasillos, tal vez, o zonas de mucha concurrencia, como baños de centros comerciales, etc. La luminotecnia. Esto, ¿qué es, no? La luminotecnia, disculpen. Es la ciencia que estudia las distintas formas de producción de luz, así como su control y aplicación. Entre ellos tenemos diferentes parámetros, ¿no? Como es el flujo luminoso. Su definición es que es la cantidad de luz emitida por una fuente de luz en todas las direcciones. Su símbolo es el phi y su unidad de medida es el lumen, el flujo luminoso. Podemos verlo en las imágenes, ¿no? Podríamos compararlo tal vez con una esfera con agujeros, el cual sale agua de ahí.
Segundo parámetro tenemos la iluminación o iluminancia. Su definición es que es el flujo luminoso por unidad de superficie. También se dice densidad de luz sobre una superficie dada. Su símbolo es el E y su unidad de medida es el LU. También se puede escribir como lumen por metro cuadrado. Como podemos observar, se puede también hacer un símil, ¿no? Con un chorro de agua. Se puede hacer un símil para entenderlo mejor. Luego, tercer parámetro, tendríamos la intensidad luminosa. Su definición es que es la parte del flujo emitido por una fuente luminosa en una dirección dada por el ángulo sólido que lo contiene. Entonces, suena un poco difícil, pero ahora lo explico. Su símbolo es el I y la candela. ¿Ok? Esto pues podemos hacer un símil con un chorro en una dirección dada. ¿Ok? Lo podemos hacer un símil, así lo vamos a entender para que sea más fácil. Y la luminancia, su definición es que es la intensidad luminosa en una dirección dada por una superficie luminosa o iluminada. Ok, también entenderlo se puede entender como es el efecto brillo de una superficie que produce en el ojo. Su símbolo es la L, la unidad de medida es la candela por metro cuadrado y su símil podemos hacerlo con la salpicadura, ¿no? Las gotas que salen de un chorro, eso sería. Ok, los requisitos de iluminación. En el Perú está normado, ¿no? Como en todo país, los mínimos que tiene que tener un interior, ¿no? Un cierto lugar de iluminación. Esto está normado tanto como por el Ministerio de Energía y Minas y como por el Ministerio de Vivienda. Ok, aquí podemos observar, ¿no? Por decir, en la primera imagen tenemos un par de lámparas que no cumplían su función mínima, ¿no? De iluminación. Y tenemos después, ya sí, con una instalación como debe de ser, que sí cumple con los requisitos mínimos de iluminación. Eso también depende de qué tipo de lugares, ¿no? No se requiere la misma iluminación entre un dormitorio, una cocina y, como vemos a la derecha, una sala de operaciones, ¿no? Donde se requiere una iluminación mínima bastante grande. Ok, ahora mi compañera va a hacer unos breves comentarios y vuelvo con ustedes. A ver. Buenas tardes con todos, mi nombre es Marisa Lice y voy a exponer un poco sobre la historia de lo que es la luminiscencia. A ver, ¿me comunican si se nota, por favor? Sí, todo. Ok, gracias. A ver, como mi compañero está explicando, se conoce como luminiscencia. Es todo proceso que emite luz. Un ejemplo serían los focos, las velas, las lámparas, en caso los fósforos también al momento de prenderse. Para conocer esto primero debemos saber cómo se creó y cómo evolucionó el concepto de luminiscencia. Se sabe que por el siglo III a.C., los chinos fueron los primeros en crear las velas, a base de grasas de animales y otros. En 1807, el ingeniero William Murder creó la primera lámpara a gas que se usó por ese año en Inglaterra. Unos años después, de 1850 a 1879, se inventó lo que se conoce como bombilla eléctrica o lámpara incandescente. Todo el mundo sabe que la bombilla es uno de los mejores inventos de la humanidad. Y todo el mundo sabe que la inventó este hombre, el empresario estadounidense Thomas Alva Edison. El 21 de octubre de 1879, Edison encendió una lámpara incandescente que permaneció brillando durante 48 horas. Era un hito sin precedentes. Lo que pasa es que Edison no había inventado aquello. Un año antes, este hombre, el físico y químico británico Joseph Wilson Ford, patentaba un invento casi idéntico en su país. Y 5 años antes, en 1874, el canadiense Henry Woodward entraba en la oficina de patentes para registrar un invento revolucionario, la lámpara incandescente. Aún hay más. En 1855,
Cuando Edison tenía solo 8 años, el alemán Heinrich Goebel patentaba, sí, la bombilla. Y no fueron los únicos. También inventaron la bombilla el canadiense Matt Evans, el escocés James Bowman Lindsay, el británico Warren de la Rue y el estadounidense William Short. Pero entonces, ¿quién inventó realmente la bombilla? La verdad es que todos lo hicieron. La aportación de Edison, lo que hizo que pasara a la historia, es que fue él quien la convirtió en un instrumento viable. Los filamentos de las bombillas anteriores solo duraban unos minutos, unas horas como mucho. Aquello no podía venderse. Edison era, ante todo, un empresario. El 31 de diciembre de 1871, solo unos meses después de su primera demostración, Thomas Alva Edison pulsó un interruptor que iluminó toda una sala con 3 bombillas. La lámpara incandescente ya estaba lista para entrar en los hogares y en las fábricas. El mundo había cambiado para siempre. Bueno, como vieron en el otro video de cómo se evolucionó la bombilla eléctrica. Un dato curioso es que hay una bombilla eléctrica que lleva prendida más de 115 años y se encuentra en Florida, Estados Unidos. Está prendida desde 1901. Siguiendo con la exposición, se sabe que en 1934, después de la invención de la bombilla eléctrica, muchos ingenieros y físicos, como Edwin Crowthers y Herbert Richard, trabajaron en diseños capaces de aprovechar la luz que emiten algunos compuestos químicos para así crear o inventar lo que hoy se conoce como el tubo fluorescente, lo que se utiliza mayormente en fiestas o también en la militar. En 1970, el ingeniero Edward Hammer inventó la lámpara fluorescente compacta, que hoy en día en muchas casas se utilizan. Estas tienen una vida útil más larga y consumen menor energía eléctrica que la bombilla eléctrica común. Y por eso, ese mismo año empezó lo que se conoce como la era de la electricidad o la era de las luces LED. En 1970, el primer LED que se creó es el LED rojo. Unos años después, en 1990, se creó los colores diferentes que es el rojo, el naranja y el amarillo, que se usa en los semáforos. 5 años después se crearon los LED azules y verdes, que es lo que crea mayor luz. En el 2002 se creó o inventó el LED blanco. En el 2005 fue lo que se creó la primera lámpara o la bombilla fluorescente, que hoy muchas casas lo utilizan para evitar el consumo excesivo de energía. En el 2011 el LED blanco supera la máxima eficiencia, con 130 lúmenes por watt. Gracias por su atención, mi compañero va a seguir. Ok, continuando con mi presentación, ahora hablaremos sobre el cálculo de iluminación de interiores, ¿no? Aquí hay muchos métodos, ¿no? Hay el método de los lúmenes, el método de punto a punto, que es el que se utiliza para software, para este tipo. Y ahora tocaremos el método que es el método cavidades zonales. Para este método y para todos en común en sí, esta es la forma utilizada, que es el nivel medio de iluminación, es igual a el flujo luminoso instalado por el coeficiente de utilización y por el factor de mantenimiento. Todo esto sobre la superficie o área, ¿no? De esto podremos despejar lo que es el flujo luminoso. Si despejamos esta formulita, podemos llevar, ¿no? Y nos resultaría esta formulita, que es la que más nos interesa ahora mismo. Bien, como podemos observar en esta fórmula, lo que tenemos es el nivel medio de iluminación. Ya lo tenemos, ¿por qué? Porque esto, como les dije, está normado. También hay bastantes manuales, los cuales nos pueden guiar en el requisito mínimo, ¿no?, de iluminación. Podemos ver para una sala de estar,
La iluminación general debe ser de 100 lux, iluminación localizada de 200 lux. Para zonas de lectura y escritura debe ser mayor, ¿no? De 400 lux. Y aquí tenemos, entre otros, dormitorio, cocina, baño, ¿no? Que tienen diferentes requisitos. Entonces, para esta fórmula ya tendríamos, para empezar, el tipo de interior, ¿no? Y con eso conocemos los requisitos mínimos. También tenemos que conocer las dimensiones. Luego tenemos que obtener el factor de mantenimiento, ¿no? El FM. Calcular el coeficiente de utilización. Para esto, primero tenemos que hallar el K1, el índice local, también se llama. Y luego todos estos datos los reemplazamos en la fórmula. Bien. Empezamos, ¿no? El tipo de interior. Tenemos dormitorio, por decir, ¿no? Un ejemplo. Y aquí tenemos que conocer sus dimensiones, ¿no? El ancho, el largo y la altura. Bien, esta habitación tiene una altura, pero lo que realmente nos interesa es la altura de montaje de la luminaria sobre el plano de trabajo, en metros, ¿no? Esto es la altura desde lo que está ubicada la luminaria hasta el suelo. Le restamos la altura que hay del suelo al plano de trabajo. Es decir, si vamos a trabajar en una oficina, pues tendríamos que restarle la altura de los escritorios o de la zona de trabajo, ¿no? Como es en una cocina también, tendríamos que restarle esa altura. Y esa sería nuestra HM, ¿no? Nuestra altura de montaje. Estos son los 3 parámetros que tenemos que conocer de las dimensiones del área. Por ejemplo, una habitación, ¿no? Una pequeña puede ser de 2.5 metros por 3.5 metros de ancho. Disculpe, la altura de 2.5 metros, ¿no? La altura total. La anchura sería de 3.5 metros, la longitud de 4 metros. La superficie sería, ¿no? Lado por lado, sería el ancho por el largo, y nos daría unos 14 metros cuadrados. La altura de montaje, que si la altura total es un poco más, debido a que la luminaria está ubicada, ponemos unos 10 centímetros por encima, y le teníamos que restar también la altura del trabajo. Bien, luego tenemos que tener en cuenta el factor de mantenimiento. ¿Qué es esto, no? El factor de mantenimiento. Bien, las lámparas sufren pérdidas en el flujo luminoso emitido, ya sea por envejecimiento, acumulación de polvo sobre su superficie, efectos de la temperatura, y también las paredes y cielos rasos se ensucian, ¿no? Y disminuye su poder reflectante. Este poder reflectante va en función también al color, ¿no? Al color que tenemos pintadas las paredes, el techo, ¿no? Que generalmente son blancas. Tiene un mayor poder reflectante, ¿no? El blanco es el que mayor poder reflectante tiene. Tenemos una tablita, ¿no? Que nos simplifica esto. Hay tablas más específicas, pero simplificando esto, tendríamos que si tenemos en un ambiente limpio, paredes limpias, el techo limpio, tendríamos un factor de mantenimiento de 0,8. O sea, tendríamos hallado este tercer factor, ¿no? FM. Nos faltaría hallar solamente el coeficiente de utilización. Como vemos aquí esta lámpara, esto es lo que indica el factor, ¿no? Qué tan sucio está, qué deficiencias hay para la iluminación. Bien. El coeficiente de utilización, que es el último que nos falta hallar. Para poder analizar el coeficiente de utilización del local, es necesario antes calcular el índice del local, que es el K1, ¿no? Cuya fórmula es el 5 por la altura de montaje, por esta fracción que es el ancho más el largo sobre el ancho por el largo. Entonces, aquí ya debemos elegir una luminaria, ¿no? Que vienen con sus respectivos catálogos y sus respectivas tablitas. Esta es una tabla general, ¿no? Y como podemos observar, lo que tenemos que hacer es, al hallar este K1, aquí nos dirigimos, por decir, que nos dé un 4 de este índice de local. Y lo que tenemos que hacer es aquí el factor de reflexión del techo. Esto es lo que les digo de el
el color que tiene, ¿no? Blanco, dependiendo, va a tener un factor de reflexión diferente en las paredes. Entonces, una vez teniendo esto del catálogo de estas luminarias, podemos trazar esta línea y obtenemos nuestro coeficiente de utilización. Con esto ya tendríamos los 4 factores para el cálculo de este flujo luminoso total instalado. Entonces, nos daría un promedio de 3000 lúmenes. Y con esto ya podríamos ver cuántas luminarias son necesarias para la instalación, ¿no? De cierto ambiente de una vivienda. Y en sí hay mucha variedad, ¿no? Variedad de productos en el mercado, ya sea tecnología, ¿no? Como les digo, siempre la LED es la más eficiente, siempre tratar de elegir LED. Y también hay diferentes formas y diseños, como podemos observar, diferentes marcas, que también las marcas tienen que tener cuidado, ¿no? Dependiendo qué marca, puede ser más fiable, menos fiable. Y para terminar este apartado, indicarles que este cálculo también se puede hacer en software ya especializados de esto, que bueno, nos permite más, ¿no? Más detalle, elegir las luminarias, hacer los cálculos para distintos ambientes, incluso nos permite realizar los mismos ambientes, ¿no? Ambientarlos, ponerle puertas, etcétera. Y ver bien por niveles de colores la luminosidad que tiene cada parte, ¿no? Y ahora mi compañera les explicará un poco más acerca de un par de ejercicios sobre el cálculo de luminosidad. Gracias. Les dejo con mi compañera. No, continuando, voy a hacer unos ejemplos. Ahí está. A ver, según mi compañero lo expuso, hay fórmulas, ¿no? Para el índice de local, que es el factor K, y también para el flujo necesario total, que es al final que nos va a dar cuántas lámparas necesitamos usar. En este caso vamos a usar para una casa, ¿no? Primero vamos a usar, por ejemplo, para una cochera, para una sala o para un dormitorio. También tenemos una cocina y un baño. A ver, con la sala. En la sala necesitamos, según mi compañero que especificó, las cantidades de lux o nivel de iluminación necesario en una sala es de 100 lux. A ver, tengamos unos números. Por ejemplo, el largo que sea 5 metros, el ancho que sea 3.6, la altura que sea 2.45. La altura de trabajo es siempre más o menos, trabajamos a 1 metro. Mayormente sean así en dormitorios, 1 metro. Y la altura útil, que es un poco menos, que se redondeará a 0.8 metros. Nuestra superficie total nos saldría 18, que no sería el ancho por la longitud. Ahora elegimos la lámpara del techo. En nuestra sala, ¿qué tipo de lámpara usaríamos? Según el catálogo acá que tengo, hay diferentes marcas, diferentes tipos y para diferentes espacios, ya sea interior o exterior. En este caso usaremos una lámpara, a ver, de uno que tenemos, por ejemplo que apareció de Nancy, como ya explicó, un Sealy 400, que tiene un consumo de 34 watts y un voltaje de 127 y lúmenes de 3500. A ver, esto utilizamos, ¿ok? A ver, tipo o modelo sería Sealy, potencia 34 watts, el flujo necesario sería de 3500. Coeficiente de conservación o factor de mantenimiento. Mi compañero explicó que era de 0.7, 0.8 si está limpio, está sucio. En este caso seríamos un 0.7. El índice de local requerido. Como mi compañero explicó, la fórmula que sería 5 por la altura de montaje multiplicado por el ancho de local más el largo sobre la división de la multiplicación. Estos. Y acá nos saldría 3.95. El coeficiente de utilización, según la marca que estamos usando ahorita y según el índice de local y la reflexión del cuarto, nuestro coeficiente de utilización lo usaríamos como 0.7, según el fabricante.
Y ahí el flujo necesario sería 3.673.47 lúmenes. Esto de la fórmula que nos especificó en nuestro compañero. ¿Qué sería esto de acá? ¿No? Esto pasaría a multiplicar, dividir y nos saldría la fórmula. ¿Qué sería el flujo necesario, el coeficiente sobre el coeficiente de conservación por el coeficiente de utilización? Que nos saldría una lámpara. ¿Cómo hallamos esto? Esto sería el flujo necesario total, que sería esto dividido entre los lúmenes. ¿Qué sería el de acá? Está el de acá. Flujo luminoso según el tipo de lámpara. Y nos sale que en un dormitorio, en una sala, disculpa, usaríamos una lámpara, pero de esta marca. Continuando, sería con en la cochera. En una cochera, mayormente porque es más oscuro, necesita más luz. Aquí sería 300 luz. La longitud sería de 5.25 metros, a un ancho de 3.15, usaríamos una altura de 2.65. Ahí también igual sería la altura de trabajo sería de 1 metro y la altura útil sería de 0.8. Ahí en el lámpara de techo haríamos lo mismo que de la sala, un Sailing 400. La potencia, como sabemos que es 35, no, 34, disculpan, y un flujo luminoso de 3500. Un coeficiente de conservación también de 0.7. Y hallando con nuestra fórmula acá nos saldría 4.7 por el índice de local. Un coeficiente de utilización de 0.8. Eso es mayormente para ese local, ¿no? Y nos saldría que en un lugar como es más oscuro, y está mayor luz, y sería como 3 lámparas necesarias en una cochera. Continuando con un dormitorio. En un dormitorio mayormente la cantidad de luz que se necesita es de 300 a 200. En este caso utilizaríamos 300. Nuestra longitud sería de 3.68 con un ancho de 3.6 y nuestra superficie total sería de 13.24. La altura normal de cada cuarto siempre es 2.45. La altura de trabajo seguimos con 1 metro. La altura útil seríamos con 0.8 metros. La lámpara de techo, ¿qué clase de lámpara utilizaríamos? En este caso, para el dormitorio utilizaríamos un Philips, como mi compañero mostró la imagen, un Philips de LED de 120 centímetros. La potencia de este, ¿dónde estamos? A ver, un Philips. Aquí está, ¿verdad? Un Philips L de 120 centímetros, que sería 18 watts en un consumo de lumen de 2000 lumens. 18 watts y un flujo de 2000 lumens. Un coeficiente de conservación sería de 0.9. En este caso es por la marca que usamos 0.9 y en el cuarto porque es mayor luminoso. A ver, usando la fórmula que mayormente ya se sabe que es esta, nos saldría un índice local de 4.53. Un coeficiente de utilización, pero según el fabricante, de 0.9. El flujo necesario nos saldría 4.906 lúmenes y las lámparas necesarias sería 2. O sea, en un dormitorio, lo que mayormente usamos son esos dos. Continuando sería un baño. En un baño sería mayor, la cantidad de lux necesarios según la tabla es de 200. Un baño normalmente tiene una superficie, una longitud de 2.7 metros. Un ancho usamos 1.2 metros. La altura siempre es casi 2.45, no varía. Y la altura de trabajo es 1 metro y la altura útil como 0.8 metros. Aquí en el tipo de lámpara usamos un bacollo, que esos mayormente son necesarios solo en baños, ¿cierto? Un bacollo. En esto tenemos una potencia de 50 watts y un flujo luminoso de 1200 lumens. El coeficiente de conservación es de 0.7 cuando está limpio, obvio en un baño. Y así hallamos un índice de local de 9.93. Coeficiente de utilización, según el fabricante, es 0.7. Y el flujo necesario total, según la fórmula, es de 1322.45 lumens.
Esto dividido entre la cantidad de o flujo luminoso de la lámpara nos sale una lámpara en el baño. En la cocina. En la cocina son 300 es 300 lux el nivel de iluminación. La longitud de nuestra cocina sería de 2.75 metros, un ancho de 5.7, la altura sería de 2.45 metros. La altura de trabajo seguimos con 1 metro y la altura útil con 0.8 metros. El modelo tipo de lámpara seguiríamos usando un LED. Esta sí es una luz LED que es más diferente a nosotros que estamos usando y es de diferente marca. Por eso la potencia sería de 4 por 75 watts, es diferente, ¿cierto? Y el flujo luminoso, como es una lámpara LED, es de 8.250 lúmenes. El coeficiente de conservación de nuestra lámpara sería de 0.8 y el índice local, según la fórmula, sería de 4.45. El coeficiente de utilización sería de 0.7 según el fabricante y el flujo necesario sería de 8.397.32 lúmenes. Eso dividido entre los 8.250 de flujo luminoso nos saldría 1, que serían las lámparas que utilizaríamos en la cocina. Bueno, usando todo esto seríamos lo que utilizaría en nuestro espacio. En una sala utilizaríamos una lámpara, en la cochera serían 3 lámparas porque es más oscuro. En el dormitorio es 2 lámparas, en el baño mayormente es una lámpara, en la cocina es una lámpara. Mayormente varía acá, ¿no? Por ejemplo, en un jardín, que es más espacio, necesitan otro tipo, y eso sería el exterior. Y utilizarían diferentes tipos de lámparas. Bueno, eso es todo por mi parte, gracias. Ahora, por favor, muchachos, si tienen alguna consulta, ya sea de la primera parte o de cualquier parte de la charla, por favor, hacerla por chat o por voz, como gusten. Les he enviado también una pequeña encuesta que por favor rellenar el día de hoy. Son solamente 5 preguntas, por favor. Me parece no hay ninguna pregunta, muchachos, todo claro. Muy bien, agradecer su participación aquí. Es un placer de nosotros, estudiantes de la Universidad del Centro, brindarles esta charla. Gracias. Jóvenes, buenas tardes. Si me permiten, les habla la subdirectora del colegio, agradeciéndoles por esta charla muy importante para nuestros estudiantes, ¿no? Nuestros futuros estudiantes universitarios. Y bueno, me complace ver a estudiantes y bueno, quizás hay muchos que de repente no pueden por el internet, ¿no? Por las herramientas tecnológicas que a veces no cuentan, ¿no? Bueno, agradecer a los que están presentes, a los 2 maestros también que se encuentran el día de hoy y a ustedes, estimados jóvenes de la Universidad del Centro, ¿no?
de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Muchísimas gracias. Esto es un buen aporte, un buen apoyo a nuestros estudiantes, ¿no? Para que ellos también en un futuro puedan seguir sus pasos. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Más bien gracias a la subdirectora por su presentación y gracias por su participación a todos los estudiantes.